Hola Scott, Hola, buenas ¿me noches. escuchás? Te escucho muy bien. Ah, bien, menos mal. Venía, Saludos. venía con unos problemas en la computadora y bueno, gracias a Dios parece que funciona. A Buenas tardes. veces. Hola a Hola, buenas todos. tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo están? Muy bien, muy Soy bien. Analía Balán. Un gusto ¿De de dónde verlo. eres? Qué alegría poder estar en esta reunión. La verdad que es un placer. Igualmente, para mí también. Hola, buenas tardes. Hola Laura. Hola, ¿qué tal? Estoy regresando del colegio con mi hija. Voy a estar escuchándolos unos minutos por acá sin la cámara y en unos 15 minutos me conecto desde mi casa. No hay problema. Hola, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me llamo José de San Martín de los Andes, Neuquén. Oh, Ah, qué lindo. qué preciosa ciudad. La próxima reunión la hacemos allá en tu casa. Dale, no hay problema. Bueno, yo me olvidé de decir de dónde soy, de Resistencia Chaco. Ah, bueno, de una punta a la otra. Sí. Yo también me olvidé de decir, soy argentina, pero vivo en Lima, Perú. Ah, qué bueno. Conozco Lima, pero ha sido hace mucho tiempo. Yo soy Jonathan, vivo acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, y yo que no se me ve la cara porque estoy teniendo problemas con el video. Soy Mariano y vivo en Córdoba capital. Ah, muy cerca entonces. Soy Karen y soy de República Dominicana. Ay, bienvenida. Gracias. Bendiciones. Mi nombre es Sonia Trejos y soy de San José, Costa Rica. Ah, pura vida. Pura vida. Pura vida. Tengo amigos, todavía no pude conocer, me han invitado, dicen que es hermoso, así que algún día, con el Es favor muy de lindo. Dios. Es Sí, muy sí. lindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por acá Santiago y Elena Duto con Victoria que nos acompaña en esta clase de consulta porque no tenemos con quién dejar. No me parece perfecto que empiece desde ya. Sí. Ya para cuando tenga Muchas gracias. 5 años se va a graduar del seminario. Y somos de Córdoba, Argentina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola y soy de Panamá. Espero que todos estén bien. Muy bien. Conozco Hola, ¿qué tal? Panamá, pero nada más que el aeropuerto, No, hay que lamentablemente. venir más días. Hay que venir más días. Sí, sí. Hola, Dani, vos, sí, mi hola. nombre es Daniela y soy de La Pampa, Argentina. Ah, bienvenida. Cerca de aquí. Hola, mi nombre es Javier y soy de Villa Carlos Paz. Hola, Javier, yo te conozco a vos. Sí. A Qué Elena lindo. también la conozco. Buenas, nosotros somos Martín y Karen, somos de Buenos Aires. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires, sí. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y soy de Córdoba. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Sam. Bien, bien. Qué lindo grupo. Hola. 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 Perdón, un ratito. Ahora, hola. Buenas. No sé si nos escuchamos bien ahí.
Sí, Sí. te Sí, escucho. perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Somos Marcela y Patti Jofre. ¿Y los dos están cursando? Sí, los Sí. dos. Ah, buenísimo. Qué bien. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, mi nombre es César Viloso de Perú, Tacna, Perú. Un gusto. Saludos. Un gusto. Hola. ¿De qué parte de Perú? No sé si escuché. Ah, de Tacna, el sur de Perú, Tacna. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, los saludo desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, Samuel. ¿Qué Te tal? vi la semana pasada vos. Así es. Sí, sí. Un gusto de verte nuevamente. Igualmente, Samuel. Bueno, qué lindo. Somos casi 50 por ahí, alumnos conectados por todas partes del mundo. Realmente tuvimos un alumno de Alemania que me escribió por WhatsApp, me preguntaba, por favor, grabar la reunión porque ya en Alemania ya es bastante tarde, así que ese va a quedar grabado y vamos a compartirlo con los otros que no pudieron estar. Vamos a ir comenzando. Voy a poner todos en silencioso y después va a haber un tiempo para que puedan seguir con las preguntas y dudas. Así que después pueden levantar la mano y seguimos así. Excepto a Sam, necesito que vos te... A ver, a Sam, si puedes... A ver. Ahí está. Bueno, es un privilegio realmente tener Sam con nosotros. Sé que tiene una agenda muy, muy ocupado, pero sé que también a él le encanta justamente hacer ese tipo de cosas, de estar conectado con los alumnos. Así que también Sam es profesor de la materia y realmente todos ya están llegando al final, todos ya han leído el libro, han visto los videos. Me parece ideal para tener un tiempo justo cuando están ustedes entregando los trabajitos sobre la vida de William Carey y también del libro La Investigación. Sam es el rector y fundador del Seminario Carey. No sé si ni imaginaba que el seminario iba a expandir tanto cuando empezó. Seguramente tenía muchos sueños grandes, pero bueno, me parece que es lindo verlo cumplido. Entonces, bueno, no sé, Sam, si quieres hacer un mini introducción y después vamos a las preguntas. Muchos enviaron ya preguntas de antemano y veremos si tenemos tiempo para otras consultas. Bueno, por empezar, es cierto, a mí me encanta hacer esto, me encanta ver sus caras. Vemos los nombres a veces que van entrando, pero poder ver sus caras y también me encanta ver personas de tantos distintos países. Lo que me viene a la mente es la posibilidad, la influencia que nosotros como estudiantes o como personas comprometidas con el estudio de la palabra podemos tener a nivel continental, pero más allá en el mundo entero. Una de las cosas que a mí me motiva muchísimo es la idea justamente de misioneros que salgan de América Latina para el resto del mundo. Yo siempre cuento, yo estuve en India, he estado 2 veces y la primera vez que fui estuve con 2 familias de El Salvador, un hermoso trabajo, estaba en una obra en Calcuta, la verdad que fue una experiencia muy linda y ellos, bueno, me presentaron un amigo de ellos que era de Brasil y este hermano de Brasil me dijo, quiero que conozcas el ministerio que yo estoy llevando a cabo.
Y entonces me invitó que fuera a visitarlo. Lo fui a visitar una mañana, tipo 8 de la mañana, en un parque muy grande de la ciudad de Calcuta. Cuando llego, tenía un ministerio trabajando con adolescentes, enseñándoles en una escuela de fútbol. Y entonces fui y cuando yo llego tenía dos grupos de muchachos, un grupo de chicos más grandes y un grupo de chicos de 12, 13 años por ahí. Y él estaba trabajando con ese grupo de chicos de 12, 13 años. Y me acerco y cuando él me ve, los llama a todos, se acercan y dice, quiero que conozcan mi amigo argentino. Y cuando dice eso, enseguida todos tenían su camiseta, creo que era un color bordeaux, pero algunos de ellos levantaron la camiseta y abajo tenían la camiseta de Argentina, de la selección. Y empezaron a gritar, Argentina, Argentina, típico de cómo lo hacemos aquí, ¿no es cierto? Bueno, enseguida hubo otro grupito que resulta que tenían la camiseta de Brasil. Y entonces empezaron se armó esa rivalidad que en América del Sur es una rivalidad clásica. Y fue muy divertido. Yo sé que él lo habrá armado para mí como una, no sé, como algo lindo, pero que esos muchachos realmente, ellos sabían, conocían los jugadores, conocían los equipos y estaban aprendiendo a jugar al fútbol justamente de un hermano de Brasil. Y ahí uno ve el impacto que pueden tener los cristianos de nuestra parte del mundo. Estuve en Marruecos el año pasado y hablando con un misionero americano me decía que por ahí los latinos eran los que más tenían llegada con la gente de Marruecos, los que más entraban, los que más sabían formar relaciones que después llevaban a la posibilidad de compartir el evangelio. Y entonces para mí, en base a eso, creo que lo de Guillermo Cari es de muchísima importancia para mí, porque me parece que nos ofrece un modelo. No todo lo que hizo no es un modelo perfecto, pero cuando entendemos, a veces tenemos la idea de que las misiones tienen que venir del norte y tiene que venir, que se basa mucho en recursos del norte y por ahí pensamos que no tenemos tanta posibilidad de tener un impacto. Y yo creo que es al revés. Yo creo que tenemos la posibilidad de tener muchísimo impacto en el mundo. Y a lo mejor no va a ser con la misma cantidad de recursos económicos, pero tenemos recursos humanos impresionantes. Y mi anhelo, mi sueño es de ver muchos latinos, en especial con un entendimiento sólido de las escrituras, de la doctrina, que estén trabajando en todo el mundo. Bueno, obviamente no todos tienen ese llamado, pero para poder enviar gente nos hacen falta iglesias reformadas con una visión misionera. Y entonces, por eso para nosotros es tan importante empezar los estudios con esta materia, para que entendamos de qué se trata, cuál es el propósito. Después vamos a estudiar teología sistemática, vamos a estudiar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo eso es de mucha importancia. Pero queremos empezar con esta visión misionera. Y en Guillermo Cari encontramos un hombre de mucho carácter, con sus fallas, con fallas evidentes, pero un hombre de Dios. Y por ahí sus mismas fallas para nosotros, que decimos, yo no soy un superhombre, una supermujer, por ahí también nos ayuda. Si el Señor lo pudo ayudar a él, lo pudo usar a él, ¿por qué no nos puede usar a nosotros? Así que por eso me fascina la vida de Guillermo Cari y ojalá que a ustedes también les haya gustado estudiar un poco de su vida. Perfecto, perfecto. Sí, hay un montón de la vida de Cari que puedes estudiar desde el punto de vista teológica, misiológica, el trabajo en el campo, hay un montón de detalles. Entonces es como siempre se puede seguir expandiéndose en su vida y el impacto que hizo sobre otras vidas también. Bueno, enviaron varias preguntas.
Sam, no sé si pudiste ver algunos. Está bien. Sí, Si, vi lo que me mandaron por lo menos, sí. Ok, no sé si querías empezar con uno o otro. Te doy la puerta abierta y después vemos. Me da igual, si quieres empezamos con la lista, el tema, voy a tener, ¿cómo hacemos? Ahí yo creo que lo puedo sacar en mi teléfono. O si vos lo tienes ahí, Scott. Sí, si no te lo leo, yo lo tengo abierto. Léemelo y yo, Okay. yo Bueno, invento algo. Bueno, vamos en orden. Iba a hacerlo, pero en orden. La primera es una pregunta, bueno, sobre en la lección número 1 que diste, pregunta si podrías profundizar un poco más acerca de una frase que dijo a su sobrino. No sé si no aclara ahí en la pregunta, así que no sé si eso fue la más acertada para empezar. Se me hace, hay una frase, creo que puede ser, hay hay una frase que sobre el final de su vida, estoy leyendo la pregunta. Su sobrino le preguntó algo así como cuál fue el éxito, el secreto de su éxito. No sé si esa será la pregunta. Y él dijo algo que para mí es muy interesante. Dijo de que había aprendido y usa un verbo en inglés que yo he buscado traducirlo al castellano y es muy difícil de encontrar una traducción exacta. Es la palabra P-L-O-D, plod, o plod, pero en inglés uno diría plod. Y él dice, Cary dice que en cualquier proyecto, él había aprendido a hacer este verbo, plod. La palabra plod significa caminar, pero es un caminar, no es rápido, no es lento, es caminar de una forma perseverante. Yo siempre recuerdo cuando él todavía no había ido a la India, cuando era un joven pastor y tenía muy pocos recursos económicos, hay una vuelta en que él, para llegar a una reunión de pastores, tanto deseo tenía de estar con los otros pastores que tuvo que caminar no sé varias horas y no tenía nada para comer ese día. Entonces no tenía para un caballo, se tuvo que ir caminando de un pueblo a otro, no recuerdo cuántas millas eran, pero dice que solamente pudo tomar líquido ese día, no pudo caminar, se fue a la reunión y volvió sin comer nada. Muchas millas, pero con un objetivo. Y él dice de que había aprendido a temprana edad a simplemente seguir caminando. Y es la idea de que cuando cuesta, cuando no están dadas las circunstancias, no importa, uno sigue poniendo un pie enfrente del otro pie con mucha perseverancia. Y uno piensa en todas las Biblias que él pudo traducir. La única forma de hacer eso es un estudio perseverante en que día tras día uno se dedica a lo que sabe que es importante. No es de que todos los días hay una gran fiesta, hay un gran logro. Son días y días y días y semanas y meses y años de trabajo perseverante para lograr el propósito. Y él atribuyó todo su éxito a eso, de aprender básicamente la perseverancia en el ministerio. Qué bueno Me parece que es un tremendo mensaje para cualquiera, no solo misioneros, pero pastores o maestros o el ministerio que el Señor nos dé. Sí. Porque no vemos siempre el éxito, o por lo menos a veces lleva años, y a veces vemos el fruto y nosotros nos damos cuenta que es fruto, pero no es de que es algo súper evidente a los demás. El Señor nos va mostrando lo que Él hace por medio de lo que nosotros hacemos, pero se requiere mucha perseverancia en la obra. Bueno, la segunda pregunta seguramente te han preguntado muchas veces es sobre la esposa.
en su ministerio. ¿Cómo pudo resolver Cari al no tener el apoyo de su esposa? Y pregunta si en la actualidad es aconsejable dedicarse al ministerio sin el apoyo del cónyuge. No, hoy en día diríamos que no. No es buena idea, y si queremos señalar un error, ese es uno de los grandes errores que no solo él, sino la misión que lo envía. A la vez es bueno entender la situación. Por empezar, Cari cuando sale, hay que recordar que está viviendo en otra época. Y hay un escrito por un puritano, por Richard Baxter, hizo como un libro enciclopédico donde responde un montón de preguntas pastorales. Y en ese libro, una de las preguntas es, ¿qué debe hacer un pastor si de repente hay una posibilidad de evangelizar en otra parte, pero eso requiere dejar a la familia? Y la respuesta de Baxter es de que debe hacerlo. Y se basa en esa idea de que si nosotros no estamos dispuestos a dejar a madre, padre, hijos para seguir el reino de Dios, hay un nivel en que debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que para nosotros es querido. Ahora, con eso quizás no es de que eso significa de que nosotros hoy en día deberíamos hacer eso, pero uno puede entender la mentalidad de Cari en esa época. Y la lógica de Cari, si ustedes leyeron la investigación, él habla de los medios disponibles y él habla de que hombres con el fin de hacer dinero o para cumplir su servicio militar o lo que fuere, se iban. Y era muy común de que los marineros o los comerciantes se fueran por varios años y volvieran. Era necesario en esa época para ciertos trabajos que existían. Entonces uno diría, no es ideal para la familia, pero era algo que era conocido. Entonces, cuando Cari sale, también sale con la idea de que se iba a ir a la India, iba a establecerse en la India y luego iba a hacer que su esposa viniera a la India cuando él ya tenía una casa, tenía todo armado, cuando la situación era otra. Pero después en todo el lío de la salida, que volvieron, la convencieron de que fuera, que creo que no fue la mejor idea, tendrían que haber seguido con el plan original, hubiera salido quizás mejor. Entonces ella al final le tuercen el brazo y ella decide ir. Y después de eso, todo lo que después sucede, que realmente es una tragedia. Hoy en día, si uno fuera una persona, una iglesia que está por enviar un misionero, si el cónyuge no quiere, nosotros tendremos que decir, no están en condiciones de ir. Es importante que sea un llamado mutuo, en que la familia entera sienta ese llamado de parte del Señor. Si no, nos estamos exponiendo a una situación muy, muy complicada y difícil, y probablemente vamos a terminar dañando el matrimonio y la familia. Pero también debemos recordar de que esto es la voz de la experiencia, es lo que nosotros después de 200 años entendemos. Hay que recordar que ellos son los primeros. Entonces, hasta sus errores nos sirven a nosotros para aprender. Bueno, y ahora vienen algunas preguntas sobre la actualidad. Un alumno pregunta si podrías informarnos un poco sobre el estado de misiones, el estado actual de misiones, si hay algunas páginas o recursos que vos recomendarías a alguien que está interesado en ese tema. Leí la pregunta y la verdad que no me puse a investigar. Voy a tratar de encontrar. El tema es de que conozco algunas cosas en inglés. En castellano, algo debe haber. Si tienen sugerencias, vamos a hacerlo así. Si alguien conoce sitios o recursos sobre
la actualidad sobre lo que está pasando ahora, en especial hablando de misiones en español. Por favor, súbenlos al chat, porque la verdad que en castellano no tengo una respuesta muy puntual. Bueno, no sé si tampoco va a muchos detalles, pero creo que hay esa página de Joshua Project, no sé si está en español, pero ellos sí detallan por ahí algunos países y puede ser que sus datos pueden ser un poco no tan actual, pero por lo menos da un pantallazo para ir informándose sobre los países. Sí, el seminario Gordon Conwell tiene un sitio para la investigación de misiones, está en inglés, pero para el que algo entiende de inglés y quiere realmente profundizarse en Gordon Conwell. Se escribe Gordon, a ver, lo voy a tipear aquí. Gordon. Está en Boston, esto. Gordon Conwell. O sea, para hacer investigación, esa página es tremenda. Bien. ¿Conoces algunas sociedades misioneras de sana doctrina aquí en Argentina o quizás otros países en Latinoamérica? No en sí. Hay una en Estados Unidos que recibe misioneros de muchas partes. Ay, se me escapa el nombre. Pero les cuento, después ya me voy a acordar el nombre, porque tengo un amigo de Bolivia que es misionero o ha sido misionero con ellos. Ya me voy a acordar y lo pongo en el chat. Pero estamos orando entre varios por formar una sociedad misionera, una misión con el fin de poder enviar misioneros más bien de línea reformada al campo misionero. Es un proyecto que va a llevar algunos años, pero estamos empezando a tomar los primeros pasos en ese sentido. Así que yo les pido oración por eso. ¿Piensas entonces quizás es hora de que en Latinoamérica es hora de quizás moverse a formar agencias y no depender de agencias de otros lados? Quizás. Pienso que sí, porque la situación aquí es distinta. No quiere decir que no podamos trabajar en equipo, en especial si vamos a ir a, qué sé yo, a Marruecos. Quizás lo ideal sería trabajar en equipo. Y a veces uno puede salir con una misión que es más abierta, que por ahí no tiene los mismos compromisos doctrinales, pero que no son mala gente, son cristianos, y mientras permitan que uno haga la obra que uno siente que el Señor lo llamó a hacer, puede ser. Bien. Bueno, ahora un alumno pregunta, es una pregunta bastante larga y quizás toca algunos diferentes temas, pero te dejo a tu libertad de contestarlo como puedas. Ya voy a leerlo. Es sobre las publicaciones de publicaciones evangelísticas. Dice, entendiendo las circunstancias de William Carey, quería preguntar, ¿fue acertado someter las publicaciones evangelísticas a la inspección de gobiernos seculares en aras de la paz o en la providencia de Dios? Podemos ver en esto una advertencia divina acerca del riesgo del pragmatismo. Y después explica, es decir, nos debería llevar esto a reflexionar para corregir nuestros pasos y pensamientos cuando no nos hallemos en una circunstancia similar. En este caso me surge la duda, especialmente pensando que en el Evangelio siempre será considerado peligroso, contracultural y una amenaza para los intereses de todo gobierno malvado o pagano, como podemos ver en ejemplo Hechos 16. Bueno, ¿qué opinas sobre este asunto?
El hecho de hacer misiones nos ponen en lugares donde hace falta mucha sabiduría y mucha prudencia. Y no siempre se puede dar una respuesta sencilla. Y muchas veces requiere cierto nivel de sutileza en nuestro pensamiento. Y hay varios ejemplos de esto en la vida de Guillermo Cari. Por empezar, cuando él estaba por irse, no se fue como misionero, sino que se fue como buscando trabajo allí. Nosotros hoy en día hacemos lo mismo. La idea de gente que va para trabajar en una ONG, por ejemplo, en Marruecos o donde sea. Si uno anuncia, yo soy misionero, soy predicador del evangelio y voy, bueno, te van a parar en el aeropuerto y te van a mandar de vuelta. Entonces, uno tiene que encontrar una plataforma. Cuando llegó el equipo que llegó a trabajar con él en 1800, ¿se acuerdan que Cari se había establecido en el norte del país, en la zona de Malda? Y él había establecido ahí, estaba haciendo un espacio, estaba haciendo como una pequeña comunidad misionera, había conseguido trabajo en una plantación de índigo. Y la idea era de que esto sirviera como plataforma y que ellos desde ahí pudieran hacer evangelismo, pero iban a entrar como básicamente plantadores trabajando en esta industria. Bueno, cuando ellos llegan, deciden que quieren ser muy abiertos y anuncian que son misioneros, que son predicadores del evangelio. Y por eso no pudieron entrar a Calcuta y terminan en Serampore. Bueno, en la providencia de Dios fue un buen lugar, pero el resultado de eso fue la destrucción de mucho trabajo de Guillermo Cari en el norte. No sabemos, no hay indicios de que él se haya quejado, que se enojó, pero él había trabajado muchos meses y había gastado muchísimo dinero. Y era simplemente una cuestión de que ellos dijeran, vamos a trabajar en esa fábrica. Y ellos pensaron que era mejor no hacerlo. Hoy en día pasa eso. Yo estuve en Marruecos y hay gente que está trabajando ahí. Hay uno que, por ejemplo, hace filmaciones y su negocio es eso. Hay otro que hace importación, exportación y ellos... Bueno, hubo uno que vino y dijo, yo quiero anunciar de que yo soy misionero y terminó manchándolos a todos. A él lo sacaron y después les hizo muchos problemas a los demás. Entonces, suena quizás muy espiritual. Yo voy por fe, voy a anunciar qué estoy haciendo, pero a la larga hay que preguntar si eso realmente es lo más sabio. Y en cuanto a la influencia del gobierno, yo soy bautista y creo absolutamente en la separación de la iglesia y del Estado, pero a la vez, a veces el gobierno nos impone cosas que no tenemos ninguna opción. Por ejemplo, en Argentina, todos tenemos que tener registro de cultos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno nos tiene que dar un registro de cultos? Nosotros somos la iglesia. La verdad que no les toca a ellos registrarnos, no es su función. Pero si nosotros decimos que no, entonces estamos cerrando la puerta a trabajar de una forma efectiva en Argentina. Entonces, acá tenemos que equilibrar el deseo de levantar una iglesia, el deseo de predicar una iglesia, predicar el evangelio, y el otro deseo, por el otro lado, de mantener nuestra independencia. Y puede haber puntos en que la injerencia del gobierno ya no es tolerable. Si nos dicen que no podemos reunirnos, nos vamos a reunir igual, etc. Entonces el tema no es siempre blanco y negro, aunque sí es un tema muy importante. Y sí va a haber puntos en que tenemos que decir, no, acá ya no acato. En el caso de ellos, era cerrar la imprenta. Si
Guillermo Cari no ofrecía dejar que ellos vieran, y resulta de que parece que no se entiende exactamente qué pasó, pero parece que fue casi una trampa que le hicieron, que metieron esto en una de las publicaciones, algo que era ofensivo a los musulmanes. Entonces, no quedó mucha opción, era cerrar la imprenta o seguir sacando Biblias. Entonces, ellos optaron por dejar que el gobierno revisara lo que ellos estaban sacando. Ahora, si hubieran dicho, no impriman la Biblia, bueno, hay que ver qué hubieran hecho. Creo que hubieran seguido, pero no es siempre fácil. Muchas gracias, Sam. Otra pregunta bastante apuntado específico a un punto en la vida de Guillermo Cari. Dice, ¿podría profundizar un poco más en el conflicto recio? Está mencionado en el libro que se desató en Inglaterra y cuyas consecuencias se sintieron en la India. ¿Fue el origen de la inexperiencia y murmuración de los jóvenes misioneros o se refiere a otro conflicto? Yo no sé, en realidad hay dos conflictos y yo no sé bien cuál es el conflicto a qué se refiere. Yo busqué esa página y por lo que puedo ver me parece que tenía que ver, hubo dos conflictos. Uno tenía que ver con una cuestión en que empezó a haber una resistencia en contra de la misión por parte de miembros de la clase alta. Empezó todo eso en India y tenía que ver con los intereses económicos de ciertas figuras. Una de las personas que más se puso en contra de ellos fue un miembro de la familia Twining. Ustedes a lo mejor compran té, T-W-I-N-I-N-G. Lo pongo en el chat. Ellos venden, hasta el día de hoy, venden té. Y no es malo el té. Pero un miembro de esa familia empezó a escribir cosas en su contra. Y en parte, tanto el tema de la publicación del libro que causó problemas, como este asunto, tenían que ver con un temor a que la población india se levantara en rebelión en contra de los ingleses. Y justamente eso, después hay una crisis que se llama la crisis de Vellore, que así fue una reacción masiva y donde mataron muchos ingleses. Y más tarde hubo otra como mini revolución parecida. Entonces, los ingleses a todo costa querían defender sus intereses económicos y temían de que la expansión o la propagación de las escrituras que iban a poner en contra a la población india. Los misioneros decían, no, en realidad nunca, el indio típico no tiene problemas de debatir la religión. El problema no pasa con lo que nosotros estamos diciendo, sino que pasa por el abuso económico que están sufriendo. No tiene que ver con la predicación del evangelio, pero los intereses económicos tenían miedo de que eso fuera otro problema en un ambiente ya medio raro y a punto de estallar. Entonces, este señor y otros empezaron a defender, por ejemplo, el hinduismo, estaban en contra de la predicación del evangelio y tuvieron personas que apoyaron su postura en el Parlamento inglés. Entonces, fueron defendidos por William Wilberforce, el conocido anglicano que fue influyente en la abolición de la esclavitud. Y Wilberforce y otras figuras, y Fuller también, defendieron a la misión en ese ambiente. Fuller mandó una carta tan fuerte en contra de uno de los representantes, uno de los miembros del Parlamento, que se ofendió el tipo y lo buscó a Wilberforce para desafiarlo a un duelo.
Y Wilberforce dijo, no, este señor es un pastor y de esa forma no vas a conseguir nada con él. Pero fue una cuestión política y tenía mucho que ver con los intereses económicos de las grandes empresas en Inglaterra. Y por eso buscaban de controlar a los misioneros para defender sus intereses económicos. El otro, y yo creo que por lo que yo pude entender leyendo esa página, se refiere a esta controversia. Esa página, esa referencia, no me acuerdo qué página, hace referencia a esto. Pero la otra quizás también tiene que ver con la otra controversia, que fue cuando una generación de misioneros más jóvenes llegaron a la India. Empezaron en 1805 y hubo una seguidilla de nuevos misioneros que fueron llegando y que no se adaptaron a la forma de trabajar. Por empezar, creo que algunos vinieron con motivaciones falsas o incorrectas. Guillermo Cary, cuando se fue a la India, era una persona no conocida por nadie, pero su fama fue creciendo en la medida que empezaron a ver fruto y en la medida que empieza a sacar traducciones de la Biblia. Entonces empezaron a entender que lo que estaba haciendo en la India era algo realmente impresionante, de gran importancia. Entonces empezó a tener cierto nivel de fama en Inglaterra y en Estados Unidos. Y entonces y después le dieron un doctorado por su trabajo. Entonces empezó a tener mucho reconocimiento, algo que a él nunca le interesó. Pero en Inglaterra se hizo muy famoso y hubo ciertos jóvenes que pensaron, porque en esa época había mucha diferencia entre los niveles sociales. Y no era de que era imposible subir de nivel, pero era muy complicado, no era fácil. Y una forma rápida de subir era por medio de tener esta fama literaria. Entonces, varios jóvenes, para mí es bastante evidente de que lo que estaban soñando con la posibilidad de que hago traducciones, voy a ganar renombre en el mundo literario y era una forma de subir de nivel social. Obviamente una motivación absolutamente contraria a la que les hacía falta para estar en la obra misionera. Entonces, cuando llegaron a la India, fueron toda una complicación para los misioneros más experimentados. No estaban de acuerdo con el plan de Cary, que era de extender por medio de distintos puestos misioneros por toda esa zona de India. Quería tener cada tanto una misión con una iglesia y con una escuela y un centro de evangelismo y hacerlo, no me acuerdo si era cada 50 millas o cada 100 millas. Y estos jóvenes no querían salir de Calcuta. En Calcuta era como, qué sé yo, vivir en Buenos Aires y estaba lleno de ingleses y era de cierta forma no tan distinto a estar en Londres, una cosa así. Pero cuando te metías en el interior era trabajo misionero de verdad. Y estos jóvenes no querían salir de ahí. Entonces, estos jóvenes no querían salir y eso creó mucho conflicto. Tampoco querían someterse a los principios de la misión, que era de compartir los recursos económicos, todo lo que entraba, lo que William Ward ganaba con la imprenta, que a veces tomaba pedidos de afuera, todo eso iba a la caja común de la misión. El salario de Guillermo Cary cuando él enseñaba en la Universidad de Fort William College, todo ese salario iba a la caja común, todo era para la obra. Estos jóvenes no estaban de acuerdo y no estaban de acuerdo con el nivel de vida, que era un nivel bastante ascético, y no estaban dispuestos a someterse a esa estructura. Entonces hubo muchas razones. Y después en Londres hubo un grupo de figuras bautistas
que empezaron a tener el deseo de controlar la misión. Había nacido en el interior del país, y ellos incluso en el principio no querían participar, dijeron todos vamos a pasar vergüenza intentando algo así. Cuando luego tiene éxito, ahora quieren ser parte, no solo quieren ser parte, sino que quieren mandar. Y entonces eso también creó mucho conflicto. Y todo esto, si lo queremos meter en una misma bolsa, tiene que ver con ciertas ideas clasistas, que lamentablemente los hijos de Dios también se infectan con estas cosas. Bien, gracias, Sam. El trabajo de William Carey, un alumno pregunta, ¿cuándo empieza a influenciar el trabajo de Carey en América Latina? Quizás agregaría cuándo y cómo. ¿Cómo pensás que vemos la influencia, la vida de Guillermo Carey teniendo impacto aquí, en esta zona? Bueno, no sé si es fácil trazar una influencia directa. Hay un sentido en que todos somos productos, si hemos creído, hemos recibido al Señor, si somos parte de una iglesia protestante o evangélica, de alguna forma todos somos producto de ese movimiento misionero que nace de alguna forma con Guillermo Carey. No es de que no había ningún esfuerzo misionero antes de Carey, estaban los moravos, había otros, pero es con Guillermo Carey, a partir de los proyectos que él inicia, hay una explosión misionera que en el siglo XIX lleva a una expansión misionera en todo el mundo, incluyendo América Latina. Empezando bueno, la misión bautista se inicia en 1792, y al año, 2 años, antes del fin de siglo, ya estaba la misión de los anglicanos, la misión de los congregacionalistas, un par de misiones que salían de Escocia. Entonces hubo una gran expansión y después continuaron misiones de Estados Unidos y hubo una explosión de misiones con diversos propósitos, algunos para ir a África, otros para ir a Asia, otros por supuesto que llegaron a América del Sur, América Latina. También su trabajo en la traducción de las escrituras tuvo un impacto muy grande y fue parte de lo que produjo el crecimiento de las sociedades bíblicas. Y la sociedad bíblica, no sé si saben, pero en el 2025 se celebra en los 200 años de la sociedad bíblica en Argentina. Entonces, eso de que llegaron representantes de la sociedad bíblica en 2025 es producto de esa iniciativa original de Carey de ir, de traducir, de llevar las escrituras. Obviamente en esa época se puso mucho énfasis en la traducción de las escrituras a los distintos idiomas del mundo. Para nosotros, bueno, aquí yo sé que la sociedad bíblica sigue trabajando en traducciones a los idiomas originarios de Argentina, y yo sé que se hace ese trabajo también en otras partes del mundo, pero en general la Biblia en castellano la hemos tenido mucho tiempo. Pero el trabajo de la sociedad bíblica de tratar de llevar la Biblia a los lugares más remotos de nuestro país, aquí hablando de Argentina obviamente, pero hay historias parecidas en los demás países. Allen Gardner, que vino a Buenos Aires, después dio toda la vuelta, llegó a Perú, después creo que llegó a Venezuela y Colombia. Entonces, ese señor tuvo un impacto muy grande y trabajó, o sea, él de alguna forma es el resultado de esa iniciativa inicial de Guillermo Carey. Entonces, hay un sentido en que todo lo que ha sucedido es parte de ese gran movimiento del siglo XIX que se inicia en 1792 con la partida de Guillermo Carey a la India. Sí, su impacto fue muy grande. Me acuerdo estudiando un poco los primeros organizaciones misioneros de los bautistas en Norteamérica.
en los comienzos del siglo XIX casi, y ellos publicaron revistas mensuales y todas las publicaciones siempre tenían palabras de William Carey o algo sobre la vida de él. Entonces fue tuvo mucha influencia en todo el mundo, segurísimo. Y llevándolo quizás un poco más personal, Sam, un alumno pregunta, ¿qué impacto ha tenido William Carey en tu vida? No sé, hay un sentido, creo que ha servido como una especie de mentor para mí. El Señor ha sido muy bueno conmigo y me ha dado ciertos mentores contemporáneos, hombres más experimentados o más sabios, pero la figura de Guillermo Carey ha sido para mí el modelo para todo. Por empezar, su capacidad de pensar, o sea, empezar como zapatero y pensar en un proyecto mundial. Es una cosa realmente atrevida. Pero ese dicho que él tiene de esperar grandes cosas de Dios e intentar grandes cosas para Dios, a mí me motiva muchísimo. Porque no es simplemente una idea, no es simplemente una idea motivacional, es la teología llevada a la vida. Es la idea de que si nuestro Dios es infinitamente grande y poderoso y nos ha dado un mandamiento, entonces debemos intentar cumplir con ese mandamiento. O sea que es una forma de vivir en base a una reflexión teológica, es llevar esa reflexión teológica a la vida diaria, a la práctica. Entonces nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué estamos buscando? Él estuvo dispuesto a dejar todo, incluyendo la esposa, y a lo mejor decimos, no estamos de acuerdo con eso y tendríamos razón, pero por lo menos entender su nivel de compromiso. Y en algunos casos quizás Dios nos pida que no nos casemos para cumplir con la misión que Él nos está pidiendo. ¿Estaríamos dispuestos a decir no me caso? Creo que no está bien, una vez que aceptaste el compromiso del matrimonio, de no cumplir con lo que eso implica. Pero a lo mejor hay cosas que mucho queremos, pero que tendremos que darnos cuenta de que el Señor tiene otro propósito para nosotros. Y Él estaba dispuesto a abandonar todo con el fin de cumplir con esa misión. Entonces, para mí, un modelo, su forma de pensar que lleva la teología a la práctica, y es un nivel práctico. Alguien dijo algo de pragmatismo, y hay que distinguir entre lo que significa ser práctico y pragmático. Pragmático es cuando quiero lograr algo, no importa, y no tengo principios, con el fin de que sí lo logro. Pero sí tenemos que ser prácticos. Y hay muchos que hablan, que estudian mucha teología, pero nunca saben llevarlo a la práctica. Y en Carey tenemos un modelo de una persona que parte de una base teológica muy firme, muy profunda, y que lo lleva a la práctica, y lo que él lleva a la práctica produce un cambio a nivel mundial. Entonces, para mí ha sido el modelo por excelencia. Y hay muchas cosas de su ministerio, el enfoque, por ejemplo, muchas veces no lo vemos en lo que se publica de él, pero un enfoque muy claro sobre la importancia, primero, de la predicación de la cruz en el evangelismo, y segundo, la importancia de la iglesia y la formación de líderes nacionales en la India. Y él estaba convencido de que la obra en la India, si se iba a ganar el país, iba a ser con evangelistas indios, con pastores indios. Y eso también fue resistido por la segunda generación de misioneros. Pero por ahí quizás nos parece obvio. No era tan obvio en esa época. Muchos argumentaban de que no, solamente se podía evangelizar con misioneros europeos. No es bíblico para nada eso.
pero verlo no es fácil. Y él sí lo vio y defendió esa postura. Gracias. Sabemos que muchos misioneros en esta época mezclaban un poco la obra misionera con la idea de colonizar, un pensamiento colonialista. Y sabemos que Guillermo Cari puso mucho énfasis en la educación y también un poco en la civilización occidental. ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Pensás que él encontró un equilibrio o su posición dice que podría dar eso indicios de un cierto pensamiento colonista o más bien representaba un reconocimiento objetivo de las bondades de esas influencias? Estoy buscándolo, pero por empezar me parece que entiendo la pregunta, pero no sé si estoy de acuerdo con el planteo. Ellos sí creyeron en la importancia de la educación, pero no la educación de un punto de vista colonialista. Después, ellos lo que ellos siempre pusieron énfasis era el estudio de la palabra en el idioma nativo, no en inglés. No estaban queriendo imponer una cultura inglesa o el idioma inglés. Y esto era en contra de lo que muchos otros decían. Después hay un debate, incluso que llega al Parlamento, porque en 1813 y más allá hay ciertas reformas. Y el gobierno inglés dice, no, ahora tenemos que entender que esta gente es una colonia nuestra, implica que tenemos responsabilidades hacia ellos. Entonces hubo un gran debate en cuanto a cómo había que educarlos. Y muchos mantenían de que la cultura india no servía, entonces había que enseñarles inglés, había que enseñarles justamente la cultura occidental. Y Cari nunca tuvo esa postura. Él incluso se puso a traducir poesías desde el bengalí al inglés, porque entendía que había una gran belleza en esas obras literarias. Creyó de que los idiomas de la India tenían su valor y que por lo tanto había que traducir las escrituras a los idiomas locales. Y él estaba convencido de la importancia de la educación. Hicieron muchas escuelas, pero esas escuelas no eran en inglés, sino que eran en los idiomas nacionales. Y después ocurre algo en 1820 y algo, si no me acuerdo la fecha exacta, pero el primer premio Nobel de la literatura que alguien haya recibido por una obra en un idioma que no haya sido un idioma europeo, fue entregado a un poeta de Bengal llamado Rabindranath, es un trabalengua su nombre, pero Tagore se llama. Ustedes pueden, si quieren, pueden encontrar la poesía de Tagore en español. Y Tagore recibió el premio Nobel y él dijo de que el bengalí nace como idioma literario con la obra, con el trabajo original de Guillermo Cari. O sea que él reconoce que el trabajo de Cari no es de que produce un efecto colonialista, sino todo lo contrario, produce el florecimiento de la cultura india. Y Tagore era parte de algo que se llama el renacimiento bengalí, que produjo grandes figuras literarias, grandes figuras de la ciencia. ¿Se han visto los parlantes Bose, B-O-S-E? Bose fue un ingeniero, un físico indio que es producto del renacimiento bengalí. O sea que hay una línea directa entre ese genio de la física y el trabajo de Guillermo Cari. Sí pensaron de que la ciencia era algo no
no para los europeos solo, sino que era para todos. Pensaron de que la lectura, que la literatura, que todo eso era de un derecho universal, podríamos decir. Pero ellos pusieron muchas fichas en levantar líderes y pastores que pudieran predicar, enseñar, leer las escrituras en los idiomas de la India. Cuando uno estudia un poco más el tema, hay tres posturas posibles, o que por lo menos existieron en esa época. Quizás hay otras posturas hoy en día. Pero Zinzendorf, el fundador de los moravos, dijo de que no, que una iglesia, él dijo los Hottentots, que son, si hay una iglesia de una tribu en África, esa iglesia no debe ser distinta a la iglesia europea. Esa no fue la postura de Guillermo Cari. Hay un autor que dice el propósito de Guillermo Cari no era de cambiar la cultura, sino de redimir la cultura. Y el producto de su esfuerzo fue una iglesia india, genuinamente cristiana y genuinamente india. Entonces yo la verdad que no me convence para nada la tesis de que era un instrumento colonialista. Gracias. Bueno, estamos llegando a la hora y seguramente hay un montón de preguntas que podemos seguir. Me parece que quizás, Sam, sería bueno quizás dar algunos, la mayoría de los alumnos son recién comenzando, terminando la primera materia. Quizás podrías dar algunas palabras de ánimo para los alumnos para cerrar nuestro tiempo y después podemos cerrar con una oración. Sí, tengo malas noticias y es de que creo que esta primera materia es la más fácil, es la más corta por lo menos. Las que vienen después son más largas. Entonces, yo sé que ustedes estudiando, todos tendrán sus compromisos, seguramente tienen familias, tienen trabajo, tienen ministerio en la iglesia, y yo sé que no es fácil. Pero quiero animarles a que tomen de ejemplo a Guillermo Cari. Guillermo Cari, por ejemplo, nunca pudo estudiar en la universidad, pero él solo, trabajando en la zapatería, estudiaba idiomas, estudiaba el mundo, estudiaba teología y se fue formando con una disciplina que creo que viene de Dios. Y no todos tenemos esa disciplina, pero podemos pedírselo al Señor. Señor, ayúdanos a encontrar el equilibrio entre tantas responsabilidades y ayúdanos a perseverar en el estudio, porque el resultado de perseverar es de que vamos a ser enriquecidos y no solo va a ser de beneficio propio, porque obviamente nuestro propósito, yo me animo a decir que cada uno de ustedes, los que están estudiando, es porque sienten el deseo de enseñar y de ayudar a otros. De ayudar a otros que crezcan en el Señor o de poder compartir su fe con otros y ver que el Señor les dé fruto. Entonces, vale la pena, pero no es fácil. Entonces, tomemos de ejemplo esa idea de Guillermo Cari, esa palabra plod, P-L-O-D. Aprendamos a poner un pie enfrente del otro y cuando nos cansamos, no importa, ponemos otro pie y ponemos otro pie y seguimos dando pasos. Y si seguimos dando pasos, pasa el tiempo, vamos terminando las materias, vamos terminando las asignaturas y llega un día en que sorpresivamente llegamos al final y nos damos cuenta que el Señor nos ha llevado y después nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos podido crecer en este tiempo. Así que los animo a perseverar porque vale la pena. Gracias, Sam. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración y estaremos terminando.
Dios Padre, muchas gracias por este tiempo. Te doy muchas gracias por Seminario Cari, por los profesores, por los alumnos, por cada alumno que esté acá en la reunión. Pedimos, Señor, que estés levantando obreros, misioneros, líderes, pastores en esta zona del mundo, Señor, líderes que sea como Guillermo Cari, que quizás no lleva tanto la fama que él tenía, pero Señor, sabemos que no se trata de nuestra fama como hombres, sino tu gloria, tu fama, que muchos pueden conocer al Señor a través de iglesias plantadas aquí en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Pido que los alumnos puedan tener disciplina para seguir en los estudios y también que puedan seguir firme en su vida espiritual, en sus casas, en sus relaciones y en sus iglesias. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Sam. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias, saludos.